Bueno, ¿hay alguien del curso o es en general, doc, de nosotros, de nuestro grupo, que podemos decir? Guiando la presentación del caso, pueden ustedes hacer preguntas al curso, pueden ustedes empezar a preguntar. La idea es que Ya. vayan analizando lo que piden, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien desearía decir qué tipo de exámenes de laboratorio podríamos pedir para ayudarnos a discernir un diagnóstico adecuado para esta paciente? Nuestra primera opción fue la biometría hemática para ver el estado general de cómo llega la paciente, ya que igual es una prueba de, no es una prueba cara y también es una prueba que nos da bastante información en la cual nosotros podríamos descartar patologías y también aquí nos ayudaría a ver si la paciente actualmente está cruzando un cuadro de anemia y de qué tipo, mediante lo que es ¿Qué por el deberías volumen. encontrar en la biometría hemática, Paola? A Paola, ver, ¿no? Doc, Sí. sí, Doc, lo que quisiera encontrar es, bueno, qué tipo de anemia tiene, mediante lo que es el Esperas volumen. encontrar anemia, ¿no? Sí, esperaría encontrar anemia y también pediría el valor de los reticulocitos para ver si cómo está si tiene una buena respuesta medular o no. Pero ¿por qué piensas encontrar que va a aparecer anemia en ese examen? Por la melena, ¿Perdón? por la Doc, las melenas y por el por- sangrado en el esputo. Por las melenas, ¿no es cierto? Porque aparentemente hay un ujú. sangrado digestivo alto por clínica. Entonces queremos evaluar esa anemia y tal vez, en segunda opción podría ser por el antecedente que dice la paciente que le han dicho que tiene anemia hace un año, ¿no es cierto? Sí, Doc. Pero principalmente por el antecedente del sangrado. Ya, esta paciente, en los resultados de exámenes de la biometría hemática, tiene unos leucocitos de 3400 con 65% de segmentados, linfocitos 0.1%, perdón, 0.19, 0.2% de linfocitos. La hemoglobina está en 6, perdón, y el hematocrito está en 18.8. Las plaquetas, 243.000. Doc, no se le escucha muy bien. ¿Hasta dónde me escucharon? La hemoglobina, ¿sí me escucharon? No, doc, pero es que Sí, ya doc. se están poniendo los datos. Es que se les escucha un poquito entrecortado. Les decía que la hemoglobina está en 6, el hematocrito en 18.8, las plaquetas 243.000. ¿Están escribiendo? No les veo. Sí, doc, sí estamos escribiendo. No veo, no veo. Ah, ya, ya, listo. Ya. El volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio está en 65 y la hemoglobina corpuscular media está en 28. La concentración de hemoglobina corpuscular media está en 34 gramos, sí, gramos de cilitro. Ya, entonces, ¿quién hace el análisis? ¿Qué les Tiene una parece eso? anemia severa. Ya. Anemia, ¿qué tipo de anemia? El volumen corpuscular Microcítica. medio está No, bajo, sería no. microcítica, doc.
La anemia microcítica, ¿qué más? Hipocrómica. Microcítica hipocrómica. Sí, normal, bajo la hipocromía, ¿no? Sí, Doc. ¿Qué más? ¿Qué más encuentran de novedoso en esa biometría hemática? Hay leucopenia. Los leucocitos están bajos, Doc. Ya, son leucocitos bajos, ¿no? Ujú. ¿Y qué más? También hay linfocitopenia, Doc. Linfocitos, ve. Hay linfocitos, perdón, no es 0.2%, es 2%. En porcentaje es Ah, 2%. Ah, 2%. Sí. Ya. ¿Por qué puede ser la anemia de la paciente? ¿Cuáles son las Por, de anemia, tipos de anemia? Alguien del grupo que haga el análisis. ¿Quiénes más son del grupo? Recuérdeme, Caterine, somos Acosta, Ayala, Chuquimarca, Coque y Peñerrera. Andrea, Caterine, Paola. Sí, doctor. ¿Quién más es? Patterson Peñerrera. Estefanía Ayala. Le vamos, Estefanía. ¿En qué te ha ayudado la biometría hemática en tu paciente? O ¿Qué sea, te me ayuda? ayuda igual para hacer la clasificación de las anemias, según, gracias a la hemoglobina, la HCM y el volumen corpuscular medio. Entonces ahí tenemos que, evaluando esto, se van a dividir en microcíticas, normocítricas y macrocíticas. Entonces, de acuerdo a lo que la paciente es mujer, con la hemoglobina tiene que tener hasta el 12.5 y aquí está bajo, porque tiene 6, está bajo. Entonces, también en la normocítica igual tiene que tener igual menor de 12.5 y igual en la macrocítica igual menos de 12.5. Entonces, para saber si es hipocrómica o normocrómica o hipercrómica, vamos a valorar lo que es el HCM. Entonces, si es hipocrómica va a ser menos de 28. Si es normocrómica va a ser de 28.33 y si es hipercrómica va a ser mayor que 33. Y en este caso tenemos 28. ¿Ya? Está en normocrómica vendría a ser, de acuerdo a esto. Entonces, debido al volumen corpuscular medio, tenemos que debe de ser en las microcíticas menor de 80 fotolitros y en las normocrómicas de 80 a 96 y las hipercrómicas 96. Entonces, aquí vamos a tener un volumen de 65 en hipocrómica. Entonces, ¿qué tipo de anemia es? Anemia microcítica hipocrómica. Sí, según estos ¿Cuáles son las valores de biometría principales hemática. causas? ¿Cuáles son las principales causas de anemias microcíticas hipocrómicas? Hemorragia. ¿Quién quiere decirnos las tres principales causas? Ferropénica, por plomo ¿Ya? salir sangre. ¿Perdón? Y por el Ferropénicas está bien una. ¿Qué me dijiste la otra? Sería también post-hemorrágica Voz hemorrágica, pérdidas importantes sanguíneas, ¿no es cierto? y hemolítica también. hemática, destrucción.
¿Las hemolíticas como microcíticas? Sí, o sea, Enfermedades crónicas. La malnutrición, Doc. Hemolítica crónica tal vez sí, pero hemolíticas agudas no. ¿El caso de su paciente qué es? ¿Un caso agudo o crónico de pérdida de sangre? es un caso crónico, Doc. ¿Por qué? Porque ya lleva, o sea, la paciente ya no tiene estudios hace 1 año. O sea, que ya está diagnosticada. Perdón, no escucho. Acérquese más del micrófono. O sea, yo diría que es crónico porque, o sea, ya le han diagnosticado hace 1 año. Aunque Eso es bueno, lo no que le ella dice, ¿no? especificaron. Ujú. Pero el cuadro clínico de la paciente, ¿qué Por cuadro lo es? que tiene, está teniendo también melenas, Doc. Entonces, eso también nos podría ayudar a acercarnos de que tiene algún tipo de hemorragia que está contribuyendo para que haya la anemia. ¿Ya? Bueno, como ustedes vieron, dentro de las principales causas de anemia hay, ¿no es cierto?, estas anemias microcíticas, hipocrómicas, la ferropénica, la de pérdidas sanguíneas. Y claro, esta paciente tiene una anemia con pérdidas sanguíneas importantes, aguda. Aparentemente, lo digo, dicen que desde hace 1 año está con anemia. No podemos corroborar eso. Se toma como un punto de ayuda, puede ser. Y lo otro es que sí parece ser ferropénica, ¿cierto? Y una anemia ferropénica en una paciente mujer joven, ¿en qué les hace pensar? Con sangrado digestivo, no con Doc, no se le escucha. renal. Pero no hay referencia de pérdidas importantes por menstruación. Cuando ustedes tengan anemia ferropénica y, o sea, posibilidad, ¿no?, de anemia ferropénica en mujer joven con compromiso renal, ¿qué se les viene a la mente? ¿O cuál es la principal causa de anemia ferropénica con sangrado digestivo alto? Doc, tal vez podría ser deficiencias nutricionales. No, la principal puede ser, pero ¿cuál sería la Podría peor ser por una, causa? tal vez por una úlcera, Doc. Sí, puede ser acompañada de úlcera gástrica, pero ¿cuál es la principal causa para que se haya formado esa úlcera gástrica o esa gastritis o ese sangrado digestivo alto? Que ya les estoy dando la respuesta. O el sangrado digestivo alto y produzca un tipo de anemia ferropénica en una mujer joven con compromiso renal. ¿Alguien del curso que quiera aportar? Doc, ya no dijo gastritis. Sí, ya cometí el error de decirles gastritis, pero ¿qué tipo de gastritis? Por el Helicobacter. ¿Perdón? Por el Helicobacter. Puede estar asociado al Helicobacter, puede no estar asociado al Helicobacter. Por la uremia. No parece que la uremia es aguda según el cuadro clínico y la uremia, para que provoque gastritis, necesita ser una uremia crónica con valores muy elevados. Ya. ¿En qué piensan? Mujer joven, compromiso renal, sangrado digestivo, ya dijimos gastritis, úlcera gástrica que provoca una anemia ferropénica. O mejor dicho, una anemia microcítica, dentro de sus principales causas, ferropénica. La primera necesidad o de aprendizaje para la siguiente clase, entonces sería gastritis autoinmune. ¿Sí? Entonces todos van a consultar la gastritis autoinmune, qué forma de presentación, qué tipo de anemia provoca. Ahí van a ver que provoca anemias microcíticas, ferropénicas, que involucra otros órganos, puede involucrar tiroides también, puede involucrar compromiso renal, es usual en mujeres jóvenes, provoca sangrados digestivos altos, ¿sí? Ya, Doc.
Ya, entonces es una de las causas. No digo que sea, no. Es una de las opciones. La idea es ir pensando y razonando lo que ustedes van pidiendo. Miren cómo hemos avanzado con una simple geometría hemática, ¿no es cierto? Si la anemia hubiera sido normocítica, normocrómica y la paciente no hubiera estado con signos clínicos de sangrado digestivo, ¿a qué nos orientaría esa anemia normocítica, normocrómica sin signos de sangrado activo? Enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas y dentro de esas, en esta paciente, ¿en qué pensarían? Una insuficiencia crónica. ¿Insuficiencia qué? Crónica. Insuficiencia renal crónica. Es una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Una enfermedad renal crónica que provoque la anuria, la anemia normocítica, normocrómica, aunque no haya sangrados digestivos, ¿sí? Ya, ¿qué otro examen más van a pedir? Hasta aquí estamos analizando un poquito más a fondo ya. ¿Quién quiere solicitar otro examen? Creatinina. ¿Perdón? Urea creatinina. Química Ya, sanguínea. la urea está en el valor de 165. Pueden ir anotando los del grupo. Y la creatinina está en valor de 13. ¿Qué otro examen quieren? ¿Quieren ir completando lo que está ahí? La glucosa está en 86. La función hepática está normal, ¿no? Bilirrubinas normales, TGO, TGP normal. Esa está en la siguiente, Tefi. ¿Qué esperaban encontrar en la urea y la creatinina? Creo que ya analizamos eso en la clase anterior, ¿no? ¿Qué esperamos encontrar resultados elevados? Sí, elevados porque el paciente está con anuria. Muy bien. ¿Y a qué puede estar asociado esa urea y creatinina elevada? ¿Qué enfermedad? Renal, obviamente, pero ¿qué tipo de síndrome renal? Por los niveles, Doc, podría hablarse de una crónica, de una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Por los valores, Doc, están muy elevados. Ya miren, una enseñanza importante para ustedes. El valor de urea, el valor de creatinina no tienen nada que ver si el problema es agudo o crónico, ¿sí? Es decir, yo puedo tener urea de 300 con creatinina de 25 y el el diagnóstico puede ser una insuficiencia renal aguda. No significa que mientras más alto el valor es más crónica la enfermedad, ¿sí? Para que no se confunda, ¿de acuerdo? Ya, Entonces no tiene nada que ver el valor. Así hay pacientes con enfermedades con 2 de creatinina y 70 de urea, por ejemplo. Entonces no porque la crea está en cambio más abajo o la urea no está tan alta, eso es agudo, ¿sí? Entonces no, el valor de urea y creatinina no determina la cronicidad de una enfermedad renal. Ya, Doc. ¿Qué otro necesitan? La gasometría veo ahí, ¿no es cierto? sí, Doc, los valores de la gasometría para saber si tal vez está con alguna acidosis o algo. Sí. ¿Qué esperarían que encontrar en la gasometría arterial? Otra persona que participe, alguien que no sea del grupo. Pregunten ustedes a alguien. Compañera Nicole. Ya, ¿Para qué quiere pedir una gasometría arterial, Nicole? Bueno, yo antes hubiese pedido una radiografía, pero No, a ver, ¿Perdón? la gasometría, ¿para qué pedirías Sí, gasometría? yo creo que para ver si nuestra paciente está en acidosis o alcalosis y si es que es metabólica o... Aunque yo creo que puede ser
Bueno, habría que pedir, Doc, porque O sea, está muy bien. La gasometría sirve para saber si el pH de un paciente está en acidemia o alcalemia y para determinar también si esta acidosis o esta alcalosis es de origen metabólico o respiratorio, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué tú esperas en esta paciente? ¿Cómo a te va a ver, venir la gasometría? yo creo que esta paciente tendría o sea, yo pensaría que tendría alguna acidosis y tendríamos, o sea, encontraríamos valores alterados del bicarbonato. O sea, estoy entre que sería una acidosis mixta o si no sería una acidosis metabólica, Doc. ¿Por qué mixta? O sea, Doc, primero tendría que esperar el valor del bicarbonato para ver si es No, metabólica y también del PCO2 para saber si es respiratoria. tú Y dices, por yo falla pienso que sería mixta, ¿no es cierto? ¿Por qué sí, Doc. crees que va a venir con acidemia mixta? Porque hay una alteración tanto respiratoria como renal. ¿Ya? ¿Cuál es la alteración respiratoria? O sea, Doc, nuestra paciente tenía, bueno, si no estoy mal, tenía disnea, presentaba la auscultación estertores y también tenía hemoptisis. Muy bien. Entonces esto tienes un síndrome ocupativo en pulmón, ¿no es cierto? Que de Ajá, primera hay alguna instancia sustancia en el pulmón, entonces nos dijo que podía ser agua. líquido. Sí, ¿Sí? Doc. Ya. Entonces eso te va a provocar acidosis o alcalosis respiratoria. Em, Perdón, Doc. Yo creo que nos provocaría una acidosis, Doc, o sea, una acidemia. Una acidemia por acidosis respiratoria, el edema agudo de pulmón, perfecto. ¿Y por qué crees que también va a tener acidosis metabólica? Porque, bueno, un componente que nos ayuda a evaluar eso es el bicarbonato. Sí, pero ¿por qué tiene acidosis metabólica esta paciente? ¿O piensas que va a venir con alcalosis metabólica esta gasometría? A ver. Doc, creo que es, o sea, yo pensaría también que es metabólica porque hay un daño renal y porque no se está secretando la cantidad suficiente de bicarbonato. Muy Entonces, bien, eso está generando que hay una acumulación. Entonces, por eso, por ahí puede ir. muy bien. Entonces vamos a anotar los resultados de la gasometría. pH 7.24. Bicarbonato de 9. PCO2 de 30. No es 29 punto algo. 29, ponle PCO2 de 29. Y algo que es importante siempre en las gasometrías cuando reportan el lactato, que ustedes no lo han puesto allí, pongan el lactato 2.8. Hay otra gasometría de la paciente que estaba en 3 de lactato, pero luego estuvo en 2.8 y luego fue bajando. Por eso le pongo el término medio. Y en las gasometrías también nos vienen electrolitos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el sodio y el potasio. Sodio 140 y potasio 7.8. Muy bien. ¿Quién analiza
esta gasometría. A ver. Doc, yo Sí, tengo una pregunta antes. pregunte. La paciente decía que, o sea, tiene este compromiso respiratorio, pero la paciente está hiperventilando, entonces no produce acidosis respiratoria porque va a eliminar demasiado CO2 porque hiperventila. No sé, pues así está el resultado, eso vamos a analizar. A ver tú misma, entonces lo analicemos. Ya. A ver. ¿Cómo está el pH? Esta tiene una acidosis. Está bajo. Bueno, cuando hablamos de pH no hablamos ni de acidosis, ni de alcalosis, sino de acidemia o alcalemia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, en acidemia, ¿cuál nosotros esperábamos que esta paciente esté en acidemia y me decían que ese tipo de acidemia puede ser, alguien decía que es mixta, dice, ¿no? Ajá. Entonces, es una acidemia metabólica y respiratoria, nos decía que metabólica por el fallo renal y respiratoria porque ese pulmón está ocupado por líquido en el edema agudo de pulmón, ¿no? Con hipertensión y con sangre, incluso por eso hay hemoptisis. Ahora tú nos dices que esa paciente, si está en acidosis metabólica o en acidemia por acidosis metabólica, debería estar en alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí para saber si esa paciente está con esta compensación respiratoria? A ver. No tiene compensación respiratoria porque el CO2 está bajo, lo que significa que el pulmón no está reteniendo CO2, sino que se está eliminando. Pero si el CO2 está bajo, significa que está compensando. Cuando un paciente está en acidosis metabólica, como en este caso, tiene un bicarbonato de 9, es una acidosis metabólica severa, y el CO2 está bajo, como en este caso está bajando, significa que está en una etapa de compensación, porque eliminas, quiere decir que ese pulmón está avanzando a eliminar CO2, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Y cómo sabes que ese CO2 está adecuado para ese bicarbonato? Entonces, miren, y todos en la clase, cuando ustedes analizan este cuadro en el que están frente a una posible... bueno, para analizar gasometría, como les dije primerito, ustedes ya deben saber lo que quieren, esperan encontrar, porque es muy importante el cuadro clínico del paciente, ¿no es cierto? Es importantísimo el cuadro clínico. De hecho, cuando uno analiza una gasometría arterial, tiene que saber primerito si el problema es agudo o es crónico, y nosotros estamos creyendo que la enfermedad de esta paciente es aguda, de semanas de evolución. Y entonces, sabemos que esta paciente tiene fallo renal y sabemos que esta paciente tiene compromiso pulmonar por sobrecarga hídrica. Por eso decíamos debe haber una acidosis por ambos lados, ¿no? Pero entonces, miren cómo encontramos un PCO2 aparentemente bajo, ¿no es cierto? Y digo aparentemente porque es probable que ese PCO2 no sea como parece ser. Y entonces nosotros aplicamos aquí una fórmula que es el PCO2 esperado para ese bicarbonato. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo, como ustedes saben por fisiología, mientras más baja el bicarbonato, ejecuta tampones, ¿no es cierto? Tampones metabólicos y tampones respiratorios. Entonces, si baja el bicarbonato, el organismo aplica un tampón respiratorio para compensar ese bicarbonato. Pero eso tiene una relación más o menos matemática. Entonces, nosotros aplicamos la fórmula del PCO2 esperado para ese bicarbonato. Y el PCO2 esperado para ese bicarbonato es igual al bicarbonato por 1.5 más 8. Quien desarrollen esa fórmula, María, el bicarbonato es de 9 por 1.5 más 8, ¿cuánto te sale? María. ¿Puede repetir, Doc? 21.5 más menos 2. Ya, ¿quién decían que repita qué parte cita la fórmula? El PCO2 esperado para el bicarbonato la fórmula se llama PCO2 esperado para el bicarbonato, ¿no? Y eso es igual al bicarbonato, al valor del bicarbonato por 1.5 más 8. Y me dicen que sale 21.
Sí. 21.5, doc. Ya. Entonces, ese resultado es más menos 2, ¿no? Es decir, que el resultado ideal sería 21 o 23 o 19, ¿sí? 2 abajo, 2 arriba, más menos 2, ¿sí? Entonces, miren lo que me dice la fórmula, que para ese bicarbonato de 9, ese tampón respiratorio, si el pulmón estuviera sanito, debía estar en 21. Y miren que no, eso está en 29. Aparentemente no es ácido, está en alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Está sacando CO2, pero no es suficiente. Y no, o sea, si el pulmón estuviera limpiecito y sanito, libre de enfermedad, esa PCO2 debería estar en 19, 21. ¿Sí me entienden? Sí, doc. Entonces, ahí nosotros vemos que el PCO2 esperado para ese bicarbonato no es el adecuado, está más alto, y si el PCO2 está más alto, entonces eso es también una acidosis respiratoria. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, una acidemia por acidosis metabólica sin componente respiratorio compensador, y termina siendo entonces una acidemia con acidosis mixta. ¿Sí? Y por clínica, eso es justo lo que decía, no me acuerdo si era María, lo que decía, ¿no? Que ella espera encontrar acidosis metabólica por el problema renal y acidosis respiratoria porque ese pulmón ya está ocupado por líquido y sangre, por el edema agudo pulmonar. Entonces esperábamos nosotros que no exista compensación. ¿Sí? ¿Qué les parece si ustedes cogen y analizan la gasometría así sin datos del paciente, sin saber si el problema es agudo o crónico? Entonces podrían haber llegado a una conclusión también errónea, ¿no es cierto? Aquí parecería que el pulmón está perfecto, pero no es así. Y clínicamente ya sabíamos que esto iba a venir así con una acidemia mixta, ¿sí? ¿Qué les parece ese lactato? Veamos a quién preguntamos. Andrés. ¿Está Andrés en clase? ¿Cuál? ¿El Carlitos o...? Carlos Andrés. ¿Hay dos Andrés? Sí, doc. Ah, entonces, Carlos Andrés. Está elevado. ¿Mande? Está elevado. Está elevado, dicen. Sí, está elevado, ¿no? Carlos Andrés. Sí, doc. Ya. ¿Pero cómo interpretas? Sí, ¿cuál es el valor normal del lactato? Alrededor de... Hasta 1, ¿no? Ajá. Máximo 1,5, pero en general es 1. ¿Cómo interpretas un lactato de 2 en esta paciente? Que se está acumulando ácido láctico. Sí, ¿cuándo ocurre eso? No sé, por una hipoxia. Hipoperfusión, sí, similar a hipoxia. Muy bien. Hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces es lógico, y eso que está bajito, ¿verdad? Es lógico, en esta paciente yo hubiera esperado un lactato de 3, 3.5, 4. Entonces es lógico que esta paciente tengamos un lactato alto por la hipoperfusión tisular, ¿sí? Entonces, ya con estos resultados de exámenes, ¿algo más o ya quieren dar un diagnóstico definitivo de esta paciente? De lo que hemos estudiado hasta aquí. Miren, con una biometría, con una química básica y con una gasometría, ¿cuál es el diagnóstico definitivo de esta paciente? ¿Quién es del grupo? Entonces la paciente vendría con una acidemia por acidosis mixta más Sí, no. anemia. Ya. Pero el diagnóstico definitivo, vamos ya de una al diagnóstico definitivo. Ya con esos datos está suficiente. El cuadro clínico es agudo, ¿no es cierto? De semanas de evolución.
Vamos a olvidarnos de esa anemia que dice ella. El cuadro clínico es agudo. El cuadro clínico es... ¿Por qué es el cuadro clínico? ¿Por qué se agrava la paciente? Ella se complica por la insuficiencia renal que tiene. No, ese sí es una confusión, pero antes de eso, ¿qué tiene la paciente? ¿Qué es lo que le va a desatar todo? Lo que causa desencadena por el sangrado que tiene. El sangrado, alguien dijo el sangrado, ¿no es cierto? Sí, Doc, es mi micrófono, creo que no se escucha bien. El sangrado digestivo alto, ¿no es cierto? Las pérdidas sanguíneas son importantísimas en esta paciente que le llevan a una hipovolemia, a una hipoperfusión, a un daño renal, con posible necrosis tubular aguda. Incluso ustedes ya se imaginan que esos túbulos están necrosados, por eso dejó de orinar, está anúrica. Y luego llevó una sobrecarga hídrica con compromiso pulmonar por edema agudo de pulmón. Y si ustedes analizan la biometría, esta paciente es probable que se complicó con qué. Con edema pulmonar. Esa es la sobrecarga hídrica, pero parece que está complicada con qué. ¿Qué es lo que no La cuadra? leucopenia. La leucopenia. Infección vírica. Exacto, puede ser complicada por una neumonía viral, ¿no? Habrá compromiso bilateral y como estamos en pandemia, lo primero que debe cruzar en su mente es COVID, ¿no? Ya estaba febril. Entonces, su diagnóstico va a ser, ¿quién resume el diagnóstico? Ya con entidades nosológicas, con nombres y apellidos. El diagnóstico nefrológico, verán que ustedes están en nefrología, no quiero que me den el hematológico. Pregunto entonces, si no contestan, preguntemos. Preguntemos a Dayana. Sí, Doc. Tu diagnóstico. Tiene una insuficiencia renal. ¿Qué tipo de insuficiencia renal? Aguda. Muy bien. No les voy a exigir que me den la clasificación de la aguda porque eso no vemos, eso hemos de ver en el siguiente tema. Pero ya es insuficiencia renal aguda, de pasito hacia adelante es CADIGO 3, es la clasificación. Entonces, insuficiencia renal aguda, CADIGO 3, la causa por... Por es secundaria la hipovolemia. Okay. Muy bien, por hipovolemia, ¿por qué es la hipovolemia? Por el sangrado y la... Sangrado digestivo alto, muy bien. ¿Y el sangrado digestivo alto por qué ha sido? ¿Por qué sospechamos que sea? Por una gastritis autoinmune. Gastritis a descartar autoinmune, no podemos asegurar, ¿no es cierto? Por gastritis a descartar autoinmune. Miren, ese análisis que acaban de hacer ahorita, que me parece muy bueno, me parece muy bien. Bueno, y falta completar, o sea, dentro de la insuficiencia renal aguda ya pueden entrar el edema agudo de pulmón, ¿no? Y tienen que poner su segundo diagnóstico a descartar una neumonía viral, ¿no es cierto? Sobreañadida, que eso es algo extra, no es lo que haya resaltado, pero tal vez sí lo que agravó todo el cuadro. ¿Sí están de acuerdo o alguien no está de acuerdo hasta ahorita? Este es el análisis que se hace en la primera impresión con el paciente. O sea, en el que yo voy, le atiendo al paciente, le reviso, le chequeo, analizo el cuadro clínico como hemos analizado la anamnesis del examen físico, pido los primeros exámenes básicos que estos resultados me entregan en 1 hora, la gasometría y los electrolitos me entregan en 5 minutos y en 1 hora yo ya he llegado a este diagnóstico. ¿Alguien no está de acuerdo o alguien tiene alguna idea diferente? Doc, yo tengo una... Sí, Pato. Verá, o sea, dentro de lo que yo estaba analizando, o sea, tenía una duda con respecto a la biometría. Si el paciente está con edema, ¿no es cierto? Está con anasarca.
dentro de todo el cuadro fisiopatológico y todo lo demás, hay una pérdida de líquido del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Ya. O sea, yo esperaría, no sé si estoy mal, o sea, yo esperaría ver resultados de la biometría normales, de hecho, por una hemoconcentración. Bueno, cuando un paciente en general tiene sobrecarga hídrica, no está hemoconcentrado, generalmente está hemodiluido. Pero no se supone que el líquido está en el espacio intersticial y no está en los vasos Además, sanguíneos. pues tiene exceso de agua corporal total. O sea, además de tener el intravascular, está en el intersticial. Sí, sí me entiendes, Patterson. Además de... Ya, sí. O sea, no Sí. solo tiene ya. O sea, está en todo lado el líquido. Y está tanto que ahí deben haber unos 10 litros de exceso de agua corporal total que se ha ido al pulmón, que está en el intersticio, luego de estar lleno completamente el intravascular, ¿sí? De todas maneras, supongamos, olvidémonos del caso clínico que estamos con un paciente hemodiluido, ¿sí? No debe estar tan bajo. O sea, una hemodilución, yo digo, por ejemplo, tengo un hematocrito de 40. Si tengo 10 litros de agua dentro y está hemodiluido, o sea, va a bajar, qué sé yo, 2 o 4, máximo 4 puntos. El hematocrito estaría en 36, ¿sí? Y al contrario, si está hemoconcentrado, igual subiría máximo unos 2 o 3 puntos. ¿Sí me entienden? O sea, unos 2 puntos, casi suben 2 puntos por cada 5 litros de agua en exceso, ¿sí? Entonces, pero un hematocrito así tan bajo como esta paciente y hemoglobina tan bajo, obviamente refleja es la pérdida sanguínea. Ya. Entonces, miren, ustedes tienen esta impresión diagnóstica. Y lo importante es tratar de tener, yo les decía, 1 o 2 diagnósticos máximos posibles. Es decir, ustedes podrían decir, tiene insuficiencia renal aguda por sangrado digestivo alto, o es una insuficiencia renal crónica, o es un síndrome nefrótico, ¿sí me entienden? O sea, máximo 2 posibilidades diagnósticas. Pero aquí parecería ser que nos quedamos solo con unita luego del análisis, ¿no es cierto? Y entonces viene la segunda reformulación de exámenes ya para confirmar mi impresión diagnóstica. Entonces, ¿qué examen pedirían para confirmar que esta paciente es insuficiente renal aguda? ¿Qué examen me puede ayudar? Un complementario que me ayude. Puede ser un eco renal, Doc. Perfecto, un eco renal. Y alguien por ahí ya nos dejó en el curso una RX de pulmón para confirmar que estamos frente a un edema agudo de pulmón, o tal vez ya de una vez pedimos mejor, en vez de una RX, un ataque de pulmón, para ver si también tenemos el compromiso viral, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener eco renal, TAC pulmonar, y les digo, el eco renal de características normales. Entonces, a favor de ¿qué tipo de insuficiencia renal? Riñón de buen tamaño, buena relación córtico-medular. Agudo. Está a favor de agudo, ¿no es cierto? Y en ARX, en ataque pulmonar, que pidamos directo en ataque, se le pide ARX a la paciente también TAC. En ataque pulmonar hay un infiltrado intersticial difuso bilateral. ¿Sí? ¿Y a qué otro examen pedirían ustedes para ir confirmando su impresión diagnóstica? Si ya estamos en este punto, Podrías- nosotros ya hemos incluido ¿cómo se llama? Un cultivo de esputo. Sí, nos puede servir, ¿no? Pero, ¿qué haría yo? Porque estoy pensando en También neumonía podría viral. ser, por lo del sangrado también podría ser, doctor, como es una endoscopia digestiva alta para Y saber no por el dónde sangrado, podría. ¿verdad? Sí, está muy bien, la endoscopia digestiva alta está bien, pero ya no por el sangrado. Yo ahorita pido la endoscopia digestiva alta porque estoy pensando en una gastritis y me da la ligera sospecha que puede ser De que autoinmune. es autoinmune. Entonces Doc, ya, y para descartar esa gastritis autoinmune, ¿no se pide perfil autoinmune o no, inmunitario, no sé qué? por eso ya van a estudiar ustedes gastritis autoinmune para la próxima clase. A pesar que gastro, ¿ya recibieron gastro o no todavía? Estamos ahorita. Estamos en eso, Doc. Ah, pues pregúntenle al profe de gastro para diagnosticar una gastritis autoinmune, ¿qué necesito?
Y él les va a decir endoscopía digestiva alta, pero más que la endoscopía digestiva alta es la biopsia, ¿no? Y necesita muestras especiales para, o sea, si yo sospecho una gastritis autoinmune, no pido las muestras de biopsia habituales que nos mandan. Ustedes van a decirme eso la próxima clase, cuántas muestras se pide y de qué sitios. Es un algoritmo específico para gastritis autoinmune. Hay que pedir de 3 sitios específicos del estómago las muestras de biopsia y que vayan rotuladas para determinar el diagnóstico más acertado para gastritis autoinmune. Ya, aquí tienen por ahí cultivo de esputo, está bien, la X simple tórax, un ataque de una vez de infiltrado bilateral, intersticial, electrocardiograma, ¿no? Sí, con mucha razón electrocardiograma, porque es probable que esa paciente esté haciendo arritmias cardíacas, ¿no es cierto?, por la hiperpotasemia. Estudio de líquido pleural, dejémosle de lado para despuesito. ¿Por qué quieren una prueba una cuantitativa de hormona gonadotrofina coriónica? ¿Por qué? Es una paciente joven, Doggy. Bueno, todos sabemos que no le podemos someter a ORX a las pacientes embarazadas, entonces para descartar embarazo, si es que lo hubiera. Sería como de rutina, entonces. Toda paciente joven tiene que hacerle beta-HCG. O sea, en edad reproductiva. Sí, sí está consciente. Sí, doc. ¿Están seguros? Toda paciente joven en edad reproductiva para ser sometida a un estudio de imagen. Eso es lo que me está diciendo. Sí, pero doc también no sé. Perdón, no escucho. Que no sabemos la fecha de su última menstruación. Depende de eso, claro. Ya. Tienen que mostrarme bibliografía de eso, ¿no? Para la siguiente clase. ¿Alguna guía, algo que indique que toda paciente joven que vaya a ser sometido a un estudio de imagen debe tener beta-HCG negativa? Si no, no le hacen el estudio, ¿no? Claro, doc, y no sé si nos puede ayudar con la fecha de su última menstruación. Sí, ya supongamos que la fecha de la última menstruación fue hace 20 días. O hace 25 días, diga, tal vez me toca pasado mañana. Entonces, no, doc, o sea, con ese dato ya no toca pedirle ponte que una se prueba de embarazó el día 14. Pues sí toca pedirle de ley, porque sí. O Eso sea, me tienen que demostrar con bibliografía. Ya, doc. ¿Y en dónde no me consigan bibliografía que diga que es requisito beta-HCG para estudios de radiología? Sacan 0 ahora que estaban viendo bonito con 10 puntos. No, doc. No, doc. Por eso pregunté. No, doc, no diga eso. Aquí en medicina no hay que hablar y decir, tienen que demostrar. Ya, pues vamos a buscar bibliografía a ver si es que hay. Ya, entonces para la próxima clase, chicos, solo preguntas. Para la próxima clase, chicos, para cerrar este caso, van ustedes a hablar de insuficiencia renal aguda, 2 o 3 diapositivas, lo máximo, las principales causas y la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda hipovolémica, ¿sí? Luego van a hablar de gastritis autoinmune, signos, síntomas, en una diapositiva, signos y síntomas, formas de diagnóstico, y me van a exponer un pequeñito opción, o sea, el tratamiento más adecuado para esta paciente, ¿sí? Y en necesidades de aprendizaje, ya saben, gastritis autoinmune, ¿no? Para ustedes, y bibliografía que demuestre que la beta-HCG es obligatoria para hacer un estudio de imagen en mujeres jóvenes. Ya. Listo, nos vemos la próxima clase. Ya, Gracias. Gracias, doc. Chao, pasen.